inteligencia artificial. En esta introducción vamos a ver un poco sobre lo que es la inteligencia artificial, los fundamentos de la inteligencia artificial, historia de la inteligencia artificial y aplicaciones de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en cierto modo, una definición, lo que busca es construir máquinas que simulen el comportamiento inteligente que tienen las personas. Lejos de programar una computadora para que realice una tarea en específico, lo que se busca es que este equipo pueda aprender de los datos y basado en esa experiencia pueda tomar decisiones. Si tuviera un conocimiento. ¿Bien? Eso es lo que busca la inteligencia artificial. Entonces, máquinas inteligentes capaces de percibir, razonar, aprender, comunicarse y actuar en entornos complejos. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Un poco más adelante en esta clase lo vamos a conocer, o en futuras clases. La IA es una área reciente, 1956. Y el estudio de la inteligencia es una disciplina muy antigua. Los griegos que filosofaban, si recuerdan, cuando investigaron los términos de lo que significaba la filosofía estudia el pensamiento humano. ¿Bien? Fíjense desde cuándo los seres humanos intentan comprender cómo es que la persona piensa o razona. La aparición de las computadoras en los años 50 permitió poner en práctica las ideas surgidas hasta el momento. Las computadoras surgen por la necesidad de la automatización del cálculo de balísticos para la guerra, o sea, cohetes. ¿Ven? Bien, entonces, estos equipos fueron desarrollados en un principio para la guerra, poder hacer cálculos balísticos de lanzamiento de cohetes, y fueron desarrolladas por el gobierno americano. A través de las universidades financiaron la construcción de estos equipos. Estos equipos eran enormes, eran muy diferentes a lo que usted lo conoce hoy en día, pero era la tecnología de ese momento. Eran los primeros pasos. Ustedes ya conocen la generación de las computadoras. Dice que la IA puede considerarse un campo universal, porque usted la puede aplicar en todas las ramas del saber. Usted puede aplicar inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia? ¿Para qué se utiliza? Para resolver problemas complejos, hacer generalizaciones, establecer relaciones, análisis, percepciones, comprensión y aprendizaje, creación.
Así se forma la inteligencia a través del conocimiento. Usted desde que nace empieza a aprender cosas, desde aprender a gatear, a pararse, a aprender a tener equilibrio, a caminar, a correr, a hablar, a comer. Todo esto es un proceso y a lo largo de nuestra vida siempre estamos aprendiendo continuamente. Una definición es la parte de la ciencia de la computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. Es otra definición. Esto es, los sistemas que exhiben o tratan de imitar la inteligencia que solamente es vista en las conductas humanas. También se ha encontrado cierto nivel de inteligencia en animales, ¿eh? Pero hasta ahora se considera que el ser con una inteligencia capaz de razonar, toma de decisiones basada en muchos factores, es el ser humano. Esto que ven aquí, ese es un robot muy avanzado que se llama Asimo, es un robot japonés muy famoso. Otra definición, el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento, los humanos realicen mejor. Esa es otra definición. Otra definición, las ramas de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. También es válida automatizar la conducta inteligente. Si vemos en un carro autónomo, lo que trata es de automatizar la conducta de un chofer inteligente, un chofer. El chofer manejando toma muchas decisiones, como acelerar, frenar, estar pendiente a todo lo que hay en su entorno, quiénes están delante, quiénes están detrás. ¿Puedo acelerar más? ¿Debo de frenar? ¿Voy en la velocidad correcta? Todas estas cosas, una máquina hoy en día lo puede hacer. Ya han visto que los robots, los primeros robots cuando aparecieron fue en una fábrica de vehículos donde estos brazos robotizados realizaban las tareas eh, peligrosas que pudieran perjudicar a los seres humanos. Estos robots se encargan de hacer las tareas más complicadas. Hoy en día, todas las fábricas de vehículos tienen este tipo de maquinaria automatizada y donde los humanos realizan pequeñas tareas para el ensamblaje de los vehículos, pero las partes difíciles, las tareas que son peligrosas, estas máquinas las realizan. Y son unas máquinas que no se cansan, trabajan 24 horas al día, 365 días del año. No piden aumento. John McCarthy, es otra definición, la pueden tener ahí para que la vean. ¿Cómo se agrupa esto? Por razonamiento y comportamiento. En razonamiento, sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan racionalmente. Esta es la idea inteligente, lo que se busca. ¿Qué busca alcanzar la inteligencia artificial? Creo que es muy obvio, ¿cierto? Desarrollar sistemas que piensen como humanos. Desarrollar sistemas que actúen como humanos. Desarrollar sistemas que piensan racionalmente. Desarrollar sistemas que actúan racionalmente.
Esos son los objetivos de la inteligencia artificial. Pensar como los humanos todavía está bien distante, pero los avances pronto vamos a llegar ahí. Ahora comprenden por qué ciertas ciencias sirven de apoyo a la inteligencia artificial. Por ejemplo, la filosofía, que trata del pensamiento humano, la psicología, que trata del comportamiento, las matemáticas, que son la madre de todas las ciencias. Si se quiere construir máquinas tan inteligentes o más, hay que auxiliarse de estas ciencias. Se investigaron cuando dije que buscaran cuáles eran las ciencias que aportaban a la inteligencia artificial. Creo que esto le arroja un poco de luz. Se menciona el famoso test de Turing, que muchos de ustedes lo vieron cuando investigaron la biografía de Alan Turing. ¿eh? ¿Qué buscaba esto? La incapacidad de diferenciar entre las respuestas de un ordenador y las respuestas humanas. Si había una interacción entre hombre y máquina, si al final de este test la persona no podía identificar si estuvo hablando con una persona o con una máquina, entonces en ese momento se consideraría que estamos ante un ente inteligente. Esto supondría el procesamiento natural del lenguaje, que hoy en día cualquier IA puede hacerlo. Solo fíjense en Cortana, Siri o cualquier otro asistente inteligente. Representación del conocimiento, razonamiento automático, aprendizaje automático o machine learning, que es una realidad. Ya veremos qué es todo esto a medida que avancemos. Actúan como los humanos. Prueba de Turing. Aquí está. En 1950 intenta ofrecer una definición de inteligencia artificial que se pueda evaluar. Para que un ser o una máquina se considere inteligente, debe lograr engañar a un evaluador de que este ser o máquina se trata de un humano. De eso se trataba. Eso, en esa época, era Alan Turing pensando, haciendo conjeturas, postulados, pero ni siquiera tenía una máquina. Pero él estaba ya pensando a futuro. Esa es una de las razones por las cuales se convirtió en uno de los eh, predecesores de la inteligencia artificial. No se hablaba de inteligencia artificial todavía y ya él estaba pensando en esa máquina, soñaba con una máquina que pudiera imitar el comportamiento humano. Era un adelantado a su época. Eso se busca actuar de forma racionalmente. Son unas definiciones, no las voy a especificar mucho porque eso ustedes lo investigaron. Cuando suba el video lo van a poder ver tranquilamente. No voy a perder mucho tiempo porque quiero que vean la otra parte, que es lo que quiero que me interesa. También inteligencia artificial es la combinación de ciencia de la computación, ingeniería mecánica y electrónica. ¿Por qué? Porque los robots son mecánicos,
Los robots tratan de imitar la fisiología de un ser humano. Han visto la película Cyborg, donde es una combinación entre partes humanas y partes mecánicas. Eso es un cyborg. Hay otras definiciones como autómata o robot. Es electrónica porque combina componentes electrónicos donde los flujos eléctricos son controlados y manipulados para que realicen tareas. Fisiología, ¿por qué? Porque trata de imitar la fisionomía de una persona. Filosofía, ¿saben lo que es la filosofía? Estudio del pensamiento. Por eso es una combinación de todo esto. En resumen, creación de máquinas que puedan pensar. Esto es un poco de historia que lo vimos en el capítulo anterior, la filosofía, lo que aporta a la ciencia de la IA, las matemáticas, eh, fundamental desde el 800. Psicología, ya saben que trata del comportamiento de las personas. Ingeniería en computación, este término tiene que conocerlo, ustedes son estudiantes de ingeniería. Las herramientas, fíjense que en una época se tenían los postulados, las ideas, las hipótesis, pero no había una máquina con la capacidad de construirla. Y hoy en día sí la tenemos. Era un sueño poder establecer combinaciones o conversaciones con una máquina. Hoy en día ustedes lo hacen de forma rutinaria con Siri, con Tana, cuando utilicen algún, por ejemplo, Google Maps, como esta máquina le va diciendo doble a la derecha, a tantos metros, gire a la izquierda, ha llegado a su lugar de destino. ¿Sí? Estas cosas hace un tiempo atrás eran de ciencia ficción y hoy en día es algo completamente natural. Aquí parte de la historia, hemos hablado un buen tramo sobre ella. Repito, este video lo voy a colgar para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Los inicios, McCollum and Pitt tenían los primeros teorías y postulados del modelo de neurona. O sea, recuerden que las neuronas son las células que componen el cerebro humano. Y basados en esos estudios, ellos intentaban definir o crear una neurona artificial. Y basado en eso, eh, definieron el mecanismo o el funcionamiento que trataría de imitar lo que es una neurona. Esto que ven aquí es lo que se conoce como perceptrón, que eso no es más que una neurona artificial, en donde el perceptrón recibe unos valores de entrada y estos valores tienen un peso ponderado. Es como si yo le dijera a usted, ¿cuáles son los documentos? El documento más, usted tiene muchos documentos en su cartera, pero hay un documento que tiene un peso mayor que el de todos los otros. Posiblemente usted está pensando en su cédula de identidad electoral, ¿cierto? Que se le pierde el carnet del seguro no es tan crítico, pero si se le pierde su cédula, difícilmente usted pueda salir a la calle sin que tenga, y si se presenta algún problema, usted no se puede identificar. Ya saben, si un policía lo detiene y usted no tiene su cédula, sabe lo que va a pasar, ¿cierto? Otro personaje, el HEPS, ¿eh? Las reglas de aprendizaje.
Estamos hablando de los precursores o los personajes históricos que fundamentaron las bases de la inteligencia artificial. Minsky, ese señor, es considerado el padre de la inteligencia artificial. Junto con un grupo de matemáticos, crearon el Instituto de MIT. ¿Por qué se le reconoce a Minsky ser el padre de la inteligencia artificial? Por todos los aportes que hizo a la robótica. Y como la robótica va de la mano de la inteligencia artificial, a él se le considera el padre de la inteligencia artificial, a Minsky. Fíjense, este es Minsky, él ya falleció. En el taller de Dalmau, es una conferencia, ahí apareció por primera vez el término inteligencia artificial y fue a través de McCarthy. En ese mismo taller estaba Minsky, estaba Shannon, estaba Rochester, estaba Samuel. Estos personajes fundaron lo que se conoce como el MIT. Mírenlo aquí. Personajes históricos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Otros personajes, Newell y Simon. Un poco de historia, eso la vimos. No voy a abundar mucho. No voy a exponer mucho porque el video que les voy a presentar va a abarcar en forma de resumen. Siempre la multimedia es un poco mejor, es menos aburrida. Cuando aparecen los primeros modelos de inteligencia artificial utilizando sistemas expertos, no eran en sí sistemas de inteligencia artificial, pero eran una base. Eso es lo que se utilizaba en ese momento. Ya le expliqué lo que es un sistema experto, en donde un profesional de un área en específica se combina con un programador y esta persona vierte su conocimiento en un programa de computadoras. Entonces ese programa se le programa, por decirlo, y si recibe unos parámetros, él puede tomar, analizar y tomar decisiones como si fuera un experto. ¿Sí? Pero es solamente experto en ese tema en el cual se programó. Recuerden que la programación de inteligencia artificial es completamente diferente. Aquí no se trata de yo decir a la máquina o programarla para que realice una tarea en específica. Se trata de que aprenda de los datos que está procesando, ella aprende de esos datos. Esos datos generan un modelo y en base a ese modelo, él puede tomar decisiones cuando se presente un registro que él nunca ha visto. Eso lo vamos a ver en detalle cuando entremos a los componentes de la inteligencia artificial, como son el Machine Learning y el Deep Learning. Bien. Son las generaciones de la IA. Ahí habla del famoso invierno, donde esto generó, cuando empezaron a surgir estos temas, generó mucha expectativa, pero luego la gente perdió el deseo, la motivación, porque muchos de estos postulados eran cosas que en el momento eran de ciencia ficción y esto cayó en una especie de invierno donde no se volvió a hablar más de inteligencia artificial, porque no se tenían las máquinas, solamente eran teorías y postulados, pero la tecnología seguía avanzando.
Las aplicaciones de la IA, si vieron los videos anteriores, aquí están: lingüística computacional, minería de datos, algo que está bastante de moda. Ya hablaremos sobre lo que es la minería de datos. Mundos virtuales, el procesamiento natural del lenguaje. Eso vamos a hablar en clases eh, posteriores. Estamos dando un overview. La robótica, otra de las aplicaciones de la IA, es los sistemas de apoyo a la decisión, los videojuegos. La mayoría de los videojuegos modernos hacen uso de inteligencia artificial. Por eso usted ve que si usted empieza jugando y de repente usted no está, digamos, disparando de forma correcta, sus enemigos se tornan más violentos. Si por el contrario usted está jugando y es muy certero en sus disparos, entonces los enemigos tienden a alejarse y a esconderse y atacarlo desde lejos. O sea, el juego reacciona, va aprendiendo como usted va jugando, y a partir de ahí, la interactividad entre el juego y el jugador es muy unida. O sea, le da una sensación a usted de estar sumergido en el juego. Y si eso usted lo combina con realidad virtual, es completamente un mundo dentro de otro mundo. La medicina es otro de los tantas ramas donde la inteligencia artificial puede aportar. Robótica, ya lo hemos visto. Aviones, barcos. Esta es una película que me gustaría que la vean. Se llama Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg. Es prácticamente un clásico. ¿eh? Gracias.